Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio más de Unidiverso. Mi nombre es Ana Geraldo y soy la encargada de guiar esta conversación. Recordemos que en este programa pues exploramos la inclusión desde distintas perspectivas y experiencias. Hoy, hoy es el último capítulo de este programa. Y pues en este episodio abordaremos temas que tienen que ver con una recapitulación de lo que vimos a lo largo de estos programas y también exploraremos un poquito sobre la vida de la entrevistada. Entonces, para este episodio tenemos el gusto de tener a Amanda Urban aquí, que ella es psicoterapeuta, es mujer con discapacidad y también es una mujer que pues lucha a diario por la inclusión y los derechos de personas con discapacidad. Entonces, estoy muy emocionada porque pues me gusta mucho, ¿no? Platicar con Amanda y qué mejor que tenerla aquí porque ustedes no lo saben, pero Amanda ha estado viéndonos de los 8 capítulos que tenemos, diario ha estado viéndonos, es nuestra fan número 1. Fue la que me metió en este programa, entonces pues estoy muy agradecida con ella y para mí es un gustazo tenerla aquí y entrevistarla. Amanda, bienvenida a Unidiverso, qué alegría tenerte de vuelta por aquí porque pues el primer episodio viniste, pero como que hablamos un poquito en general de cosas sobre discapacidad, pero no abordamos como tal temas personales tuyos. Entonces, si gustas presentarte, lo que quieras decir de ti. Un gusto estar aquí contigo. Primero agradecerte a ti también por todo el esfuerzo que le has metido a este proyecto. Era un sueño, como lo dijimos en el primer programa que tenemos la doctora Ariadna y yo, de que dentro del programa de inclusión podamos tener un programa de radio. Este es el último programa de la temporada. Unidiverso va a regresar de alguna forma. Pero va a regresar. Ok, yo no sabía eso. Entonces estoy muy feliz de poder estar aquí. Soy la responsable del programa de inclusión de la universidad. Estoy por cumplir 6 años aquí en la universidad y la verdad es que ha sido muchas satisfacciones poder estar aquí, poder hablar de inclusión y pues estoy aquí para platicar de todo lo que tú quieras. Excelente, me encanta, me encanta. Bueno, primero, el primer bloque yo creo que lo llevaremos un poquito para recapitular sobre los episodios pasados, porque para ya luego entrar a preguntarte ya más cositas sobre ti, porque luego pasa que a veces gana la plática, nos desviamos de algún tema y ya no alcanzamos como a, a ver sobre el objetivo, ¿no? Entonces, como primera pregunta que tengo es, ¿qué aprendizajes te llevas de todas las entrevistas que hemos realizado en Unidiverso? En general. Yo creo que era muy importante, como dice el eslogan que tenemos, aprender de diferentes voces. A veces nos quedamos, y es muy normal, como establecidos en nuestro contexto, en lo que vivimos, las personas que conocemos, y si no tenemos la oportunidad de convivir con otro tipo de personas, pues no conocemos sus vidas, sus situaciones, que son igual de válidas que cualquier otras personas. Entonces, yo creo que me quedo con eso, con la diversidad de voces y situaciones que pudimos escuchar en cada capítulo, que todos los capítulos me parecieron muy valiosos. Creo que todos nos compartieron y nos abrieron su corazón de alguna forma. Creo que con eso me quedo, con la oportunidad de aprender, que al final estamos en una sociedad diversa y es nuestra responsabilidad social también abrir los ojos y escuchar esas voces que son igual de importantes como cualquier otra voz. Exacto, entonces para rescatar un poquito, entonces nos llevamos mucho aprendizaje, ¿no? Y me gustaría agregar a mí que tanto aprendizaje de ambos lados, porque entrevistamos
a personas que tenían esa condición, como desde la experiencia diaria, también, como también a profesionales, ¿no? Que ya lo hablaron un poco más con términos profesionales, con una óptica diferente a cómo lo vive una persona en su rutina. Entonces, concuerdo contigo, yo también me llevo mucho aprendizaje de tanto de términos que uno no lo piensa que es importante y lo deja pasar, ¿no? Pero escuchando a las personas te das cuenta que sí, o sea, que es importante todo lo que se hace por la inclusión, aunque uno no lo tome como algo significativo. Creo que eso es fundamental. A veces sentimos que no avanzamos y eso es normal porque quisiéramos que avanzara mucho más rápido, pero hablar con personas que todos los días intentan avanzar en el tema de inclusión, pues da esperanza y podemos ver los pasos que se han dado. Exacto. Pasando a la otra pregunta, ¿hubo algún testimonio o algún momento que a ti te haya hecho reflexionar? Ay, yo creo que todos. Em, me parece muy importante cuando hablan los especialistas sobre su experiencia, pero creo que las experiencias personales también del alumnado era muy importante tenerlas, porque ellos, ellas, están aquí en la universidad todo el tiempo y son parte de la universidad, y que tuvieran un espacio en su universidad para poder hablar de sus vivencias, para mí era algo importante que lo pudieran tener. Es muy valioso que estudiantes les pueden hablar directamente a estudiantes y decirle por qué es importante conocer de este tema. Entonces, yo creo que todos, pero las vivencias de los estudiantes, me quedo muy satisfecha de que hayan tenido el espacio de poder contar su vivencia aquí mismo en su universidad, porque también para eso es la universidad, para generar comunidad. Claro, porque regularmente escuchamos temas de inclusión, pero desde una perspectiva como de un profesional, ¿no? Ujú, Estamos acostumbrados a ver términos de neurodivergencias, pero muy poco se hace visible las experiencias desde la rutina, desde lo ujú. común, lo que una persona común puede vivir y puede enfrentar con la condición que presenta. Entonces, em, se me hizo como importante enfatizar en ese aspecto. Ujú. ¿Qué crees que logramos sembrar en la audiencia con este programa y qué crees que aún falta por visibilizar? Creo que lo principal que queríamos que era como, ¿sabes qué? Empezar a quitar el tabú que de repente tenemos de estos temas, el miedo a hablar de discapacidad, el miedo de hablar de neurodivergencias, el miedo de hablar de personas de pueblos originarios o afrodescendientes. Creo que es importante ponerlo en la mesa y la conversación para empezar a normalizar la diversidad. Y yo creo que este programa tenía ese objetivo, empezar a hablar de esos temas sin tabú, normalizando, escuchando, sin juzgar, y creo que eso lo logramos, porque déjame decirte que también tuvimos y muchos capítulos tuviste, más bien muchas vistas, y creo que lo que queríamos era sensibilización, empezar a hablar de tema, y creo que eso se logró. Excelente. Sí, concuerdo completamente contigo. em, en que uno no lo puede, como que hay cosas que no se pueden tantear de decir qué tanto logramos tocar, Ujú. pero yo estoy segura de que sí, por lo menos el hecho de hablar y que exista un espacio en donde se hable de esto, pues ya es como poner un granito de arena, ¿no? Entonces se me hace importante. También dentro de estos temas que hablamos, yo he de confesar que al inicio sí me costaba un poco porque no era que lo tenía tabú, porque no era un tabú para mí, pero Ujú, sí era raro porque yo nunca me había sentado con una persona con algún tipo de discapacidad o algún tipo de condición a ujú. hablar sobre eso. Ajá, Era sí, sí, como sí. algo en el que simplemente no lo ignoraba de decir, ay, sí voy a hacer como que no existe, pero Ujú, simplemente pues no había necesidad de hablarlo, ajá, de tocar ese tema, ¿no? ujú.
Entonces, para mí fue un reto el sentarme aquí y hablar sobre discapacidad Ujú, y ser directa, ¿no? O sea, sin ujú, rodeos de decir que, oye, tienes esta discapacidad, ajá. que cuéntame un poco de tu experiencia y hablar también sobre discriminación. Entonces, pues sí, fue un reto para mí y yo creo que si bien sembramos cosas en la audiencia, también en mí un gran aprendizaje de decir, pues, ¿por qué? ¿Por qué no vas a hablar de eso? O sea, no tiene Ujú, nada de malo, no tiene nada de distinto, simplemente es una característica, ¿no? Como tú, ujú. como tú mencionas. Bueno, ¿y qué crees que aún falta por decir o visibilizar? Creo que lo importante es ser constantes en el mensaje y buscar cada vez más personas que puedan contar su historia. Lo hemos mencionado, no por tener el mismo diagnóstico, por tener discapacidad van a vivir los mismos retos. Entonces hay que ver la diversidad también en estos temas, no por tener el mismo diagnóstico, la misma neurodivergencia van a tener los mismos retos. Entonces es importante abrir el micrófono a las diferentes experiencias de las personas, que todas pueden ser muy diferentes, y aprender cada uno de ellos y normalizarlo cada vez más para que cada vez sea más fácil solo hablar de diversidad. Y creo que eso es lo importante, y continuar con paciencia y vocación, porque no es un cambio fácil ni es un cambio rápido, pero sin duda los pasos que das sí sirven, porque al final lo que tú hagas vas a influir en la sociedad y creo que eso hay que siempre tomarlo en cuenta. Sí, me encantó eso que dijiste, porque uno cree que no tiene influencia en su alrededor y no, así Ujú, como, como somos parte de una sociedad y merecemos como los derechos, pues también nosotros, pues tenemos la responsabilidad de respetar los derechos de los demás, ¿no? No existe ninguna persona que esté exenta a no tener responsabilidad social. ujú, Y como parte de la sociedad, perdón, necesitamos tener esa parte empática de, aunque no te guste un tema, aunque no sea de tu interés, pues oye, eres parte de una sociedad y debes de participar para que pues sea más justa, más equitativa con las demás personas que no le están pasando tan bien como tú le estás pasando, porque tal vez pues no tienes algún tipo de condición que enfrentes alguna barrera al ir a la escuela, al moverte. Y está bien, ¿no? Está ujú, bien, es lo que se trata. Pero pues no decir como, pues, no, pues a mí no me afecta, no afecta a nadie de mis familiares, de mis amigos, entonces no me interesa ese tipo de temas ujú. y pues no le doy por ahí. Entonces me encantó eso que dijiste de responsabilidad social. Dentro de estos temas de discapacidad, ya pasando un poquito más a tu experiencia personal, Ujú. me gustaría preguntarte, ¿cuál ha sido uno de los mayores retos personales que has vivido relacionado con tu discapacidad? Pues creo que, bueno, a lo largo de la vida tú te vas dando cada vez más cuenta de los retos que puede haber. Yo hice mi servicio social en el CRID y quería trabajar en el CRID, era como mi sueño en ese momento. Y la que era mi jefa en ese periodo me dijo, bueno, tú te puedes quedar aquí, pero te vas a quedar en un lugar que donde la mayoría de las personas piensan como tú, ¿no? Es un lugar seguro para ti. Ujú. La vas a pasar bien porque ya conoces a las personas, pero si vas a otro lugar, vas a abrir más puertas Ok, y vas a pasar el mensaje y quizás pues es el momento de eso, porque por una cosa u otra no se dio. Y en ese momento yo dije así como que, ay, solo me lo está diciendo para hacerme sentir bien, ¿no? Pero en este momento me doy cuenta que tenía razón. Claro, llegué a un lugar donde tenían toda la intención de empezar a hablar de inclusión y lo empezamos a hacer, pero lo empezamos de hacer desde cero. Y fue un reto, esto fue hace 6 años que entré a la universidad ok. y creo que es importante y siempre es un reto pasar el mensaje por el miedo que puede haber en la situación, pero no se trata tampoco
hacerlo desde un lugar de, si no sabes, no está bien, ¿no? Es como en un proceso de trabajo en equipo y creo que eso hemos hecho con los maestros, con las maestras, con toda la comunidad universitaria y es algo que ha avanzando poco a poco, pero sí uno de mis mayores retos es como que lo que yo pensaba que iba a hacer no se hizo y empezar aquí desde cero en un ambiente donde no se hablaba abiertamente de la discapacidad. Fue un reto para mí, pero pues aquí ya tenemos hasta programa de radio. Ya hemos avanzado. Sí, sí, sí. Y qué felicidad, ¿no? Qué felicidad que lo que tú creías que no iba a resultar tan bien como el salirte del CRID y decir, Ajá, oye, pues ahora ajá, dónde voy, ajá. pues resultara con algo maravilloso de Ujú, abrir una nueva área dentro de una universidad que no estaba tan completa, tal vez, ujú. porque, corrígeme tú si había el área de proinclusión. No, no existía en su Ok, momento. ok, Ajá. ok. O sea, llegaste tú y fue como una nueva área que se abrió. Sí, fue una nueva área porque acababa de entrar la visión de la responsabilidad social universitaria y necesitaban tener una área que hablara de inclusión porque es base de la visión de la responsabilidad social universitaria. Entonces fue algo nuevo. Ok. Y de las cosas más bonitas, porque así como tiene su lado negativo, pues también tiene cosas, ¿no? Que te ha regalado el hecho de, pues no sé si decirlo, si está bien dicho como de tener discapacidad, pero la manera en la que tú has manejado tu discapacidad. Mira, yo creo que poder sentir la empatía con las personas con discapacidad cuando doy terapia con ellos, ellas, poder dar las pláticas, hablar del tema, hacer sensibilización, yo creo que eso son lo que más satisfacción me ha dado en los últimos años y la realidad es que la discapacidad es parte de mí, no es algo que me define, pero sí es parte de mí y que sí, digamos, ha sido parte del camino que yo he decidido seguir. Entonces, claro que siento la satisfacción de poder mandar el mensaje de la inclusión, de poder decir, se puede con ajustes razonables, se ha podido y se va a seguir pudiendo y abriendo caminos a otras personas con discapacidad. Por ejemplo, aquí en la universidad, de decir, bueno, a lo mejor yo cuando estudié tuve estos retos porque no había ciertas puertas o cierta visión hacia los ajustes razonables y ahora yo trato de ponerle en la mesa siempre, ¿no? Para el alumnado que está aquí y que no se sienta solo, que no se sienta sola y que sepa que aquí estamos en preinclusión y eso es una gran satisfacción para mí. Sí, es que también para el alumnado el tener a una persona con discapacidad dentro de esta área, pues ha de ser como algo en donde se ve identificado, ¿no? Ujú, Tal vez no quiere decir que una persona que no tuviera discapacidad, pues no desempeñaría bien su trabajo, ¿no? ujú. Si estuviera dentro de esa área, pero sí creo que sí debe de existir como una identificación por parte del alumno de decir, bueno, o sea, ella es la encargada de esa área, yo no me siento sola, o sea, yo sé, la persona sabe que si va y te cuenta un problema Ujú, acerca de la universidad, lo vas a entender muy bien, ¿no? ujú, Porque tal vez ya sea que has vivido esa situación o simplemente por la empatía, ujú, ¿no? Que ujú, puedas tener por la persona. Ahorita mencionaste temas terapéuticos en donde ujú, pues tú impartes terapia dentro de aquí, ujú, del área en donde estás encargada. ujú. ¿Qué temas regularmente ves de ahí que te cuentan las personas con discapacidad específicamente? Me gustaría hablar primero de eso. Ok, pues evidentemente tenemos que trabajar con el entorno, Ujú, ¿sí? Eh, Trabajamos en un proceso de autoconocimiento, de fortalecimiento de autoconcepto, de autoestima, para saber qué recursos tengo, factores protectores de resiliencia, red de apoyo, pero sí.
por más que trabajemos en eso, si no trabajamos con el entorno, es muy complicado, porque en el entorno es donde están las barreras del aprendizaje y la participación. Entonces se ha vuelto un total trabajo en equipo con los docentes, las docentes, porque lo hablamos abiertamente. Esta es la situación, estos son los recursos que puedes tener y estas son las barreras que hay que tener. ¿Qué ajustes podemos hacer? Y desde ahí lo trabajamos. En equipo, porque yo tampoco voy a suponer que necesita, sino en conjunto decidimos qué se puede hacer y así se habla pues con las personas que se tengan que hablar. ¿Qué tipo de barreras? Pues físicas. Hay todavía muchas barreras físicas en la universidad. Cuestión pedagógicas, según el tipo de discapacidad, pero siempre teniendo la disposición de comprender qué barreras siempre va a haber y que hay que buscar soluciones. Entonces, eso es lo que trabajamos en terapia. Yo tengo muy claro que podemos trabajar mucho en la cuestión emocional, pero la sociedad, el ambiente universitario será fundamental para que eso que trabaje en terapia, pues haya los frutos que sean necesarios. Entonces, por eso es un trabajo en equipo entre la persona, pero también la universidad misma. No se puede quedar fuera. Ok, entiendo. Y dentro de las personas que han acudido contigo por distintos problemas, ¿no notas un patrón que tú dices, las personas con discapacidad presentan regularmente o existe pues problemáticas que regularmente se asocian más a esas personas que las personas que no la padecen? Pues puedo notar como barreras del aprendizaje y la participación, sobre todo pedagógicas, en el sentido de la neurodivergencia. De repente es algo que no se ve y eso no nos ayuda mucho, porque como no lo ven los docentes y las docentes, de repente hay un poquito de resistencia de acuerdo en eso y cada caso se ve distinto. Lo que te decía, por ejemplo, tenemos todavía muchas barreras físicas en la biblioteca, que es un área pública y que pues evidentemente y entendible es como de repente no me animo a ir ahí o me da pena preguntar o me da pena hablarlo con los maestros y maestras. Entonces también es mucho trabajar con ellos y ellas que los ajustes no son un favor. No es que le estén dando un favor, es parte de sus derechos y están en la ley. Entonces también trabajar con ellos la confianza para poder decir qué tipo de ayuda necesita. Porque si nos vamos a las suposiciones muchas veces no funciona. Ok, entonces el patrón que puedes notar es más que cuando trabajas con una persona con discapacidad, tu trabajo va hacia la sociedad. Más, obviamente sí se trabaja lo individual, pero también se trabaja mucho, pues tal cual, la sociedad, es decir, que tú tienes que poner de tu tiempo, ¿no? Para ir a hablar con tal profesor, para, pues no sé, ¿no? Para hacer cosas que tú tienes estipulado dentro de terapia que puedes hacer para ayudar a estas personas que presentan este tipo de problemática o de reto. Sí, de reto es fundamental, por eso damos cursos a los maestros y maestras, tenemos reuniones con maestros y maestras, porque yo puedo trabajar mucho la autoestima de una persona, pero si llega a clase y de repente no hay el ajuste, un poco puede ir avanzando. Entonces sí es un trabajo en equipo. Claro, porque ¿cómo trabajas la autoestima o cómo trabajas esas variables que dependen de la sociedad? Pues Ujú, entiendo que una persona debe tener una autopercepción buena y así, pero ¿cómo te formas esa autopercepción ujú. si no es con sociedad? Y
Muchas personas pueden pensar que no importa y que solo importa lo que tú pienses, pero no es cierto, la Mm, realidad es distinta. Nosotros, gran parte de nosotros o de nuestras características sí las formamos por lo que la sociedad dicta, ¿no? Que es lo bueno, lo correcto, lo ujú. funcional, lo productivo. Y cómo trabajas con una persona para que sea, para que tenga confianza en sí misma. Si allá afuera cuando salga a buscar un trabajo, pues se va a venir abajo todo. El trabajo terapéutico, pues no va a ser mucho si allá afuera no existen ese tipo de posibilidades para ellos. Bien lo dices, eso se trabaja mucho en terapia con ellos y ellas para fortalecer el hecho de lo que se pueden encontrar en la sociedad y aquí dentro de la universidad trabajar todos los días por transformar la visión que tengamos toda la comunidad sobre la discapacidad, pero es algo que tenemos que hacer. De repente pensamos justo, ay, esto como que no te importe lo que los demás piensen. Eso es imposible y No, somos seres sociales por naturaleza. exacto. Entonces lo tenemos que tomar en cuenta y que todo lo que hagamos también influye en la otra persona y en la sociedad como tal. Si yo me cuido a mí, estoy cuidando también a la otra persona. No nos podemos ir tan individuales porque así no funcionamos. Es la verdad, entonces lo tenemos que tomar en cuenta. Sí, y porque no es cierto, esa persona tal vez que lo pueda ver de una manera individual, ni siquiera ella es individual y estoy Sí. segura que si mueves variables de esa persona Ujú, de la sociedad que cambie y que ahora ella sea una persona con abajo de la normativa, estoy segura que pensaría diferente y no ujú, seguiría pensando como, ay, que no te importa lo que digan los demás. ujú, Obviamente no, es importante lo que ujú, digan los demás y no tanto una persona en específico, sino la sociedad, ¿no? ujú, Porque no es tanto lo que digan, sino como las posibilidades que tienes afuera, que te permitan hacer ujú. cosas por ti mismo. Eso aumenta suficiente la autoconfianza que tú tengas en ti mismo. Y si allá afuera no hay esas posibilidades, pues ¿cómo Exactamente. se trabaja? Bueno, pasando a otra preguntita, Ujú. ¿qué relación ves entre la discapacidad y otras formas de exclusión, como la pobreza, género, salud mental o neurodivergencia? Tiene todo que ver. Lo tenemos que tomar en cuenta que, que las personas podemos sufrir doble discriminación y es un hecho que está pasando y es una realidad y son realidades que tenemos que validar. Solo hablar de las mujeres con discapacidad y hay datos bien importantes que antes no teníamos sobre mujeres con discapacidad y violencia. Como, como 8 de cada 10 mujeres con discapacidad han sufrido algún tipo de violencia. Obviamente tenemos la posibilidad de sufrir todos los tipos de violencia, muchas veces por los mismos cuidadores Ujú. de las mujeres con discapacidad. Entonces, es evidente también las mujeres afrodescendientes, las mujeres de pueblos originarios. Imagina una mujer con discapacidad que es de un pueblo originario, pues todavía más se va a enfrentar con los diferentes tipos de discriminación. Entonces, es algo que tenemos que tomar en cuenta. No podemos quedarnos con una sola realidad. No nos podemos quedar, por ejemplo, como un solo tipo de mujer, porque en realidad cada mujer va a sufrir diferentes tipos de violencias y es algo que tenemos que hablar y por eso cuando me invitaron a la organización de mujeres con discapacidad dije, pues bueno, es algo que tenemos que poner en la mesa la realidad de mujeres con discapacidad, buscar la forma. El simple hecho de la marcha ya era muy complicado para muchas mujeres con discapacidad poder ir a ese evento, era algo que no se pensaba. Ujú. Por eso se lucha día a día hablar en esas realidades. Todavía por ahí. Este año fui a la marcha porque fui en un scooter. Fue la primera vez que Ah, fui. sí, vi una foto. Y y hay un grito que tienen que es el que no saltes macho.
Y yo dije, no, pues aquí tenemos un problema todavía, porque no voy a saltar y no soy macho. Entonces, son cositas que si no lo vives en el día a día no lo consideras, pero hay que tomarlo en cuenta. Claro, por supuesto. Me dio mucha risa el comentario que hiciste porque es raro, ¿no? Como dentro de un grupo que está luchando por derechos, también exista, no estamos diciendo como que sea algo algo grandísimo de Ujú, grave, simplemente pues es un cantado que se ujú, tiene, ¿no? Dentro de la marcha, pero sí, es curioso ver cómo dentro de ese grupo, ujú. pues también se vive como un tipo de exclusión, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Sí, Pe- porque no, no lo había contemplado, la sí. verdad. Y es por desconocimiento como muchas veces es sin querer ofender la mayoría de las veces, pero por eso es importante empezar a escuchar todas las voces, para empezar a hacer conciencia de esas pequeñas cosas. Claro, y es que tal vez no lo hacen intencionalmente, por supuesto que no. Tal vez se puede deber a que es poco común que se vea a personas con discapacidad, a Eh, mujeres con discapacidad en esas marchas, ¿no? Y Exactamente. eso también implica que pues no tienen los recursos necesarios como un transporte público, ¿no? Ajá, Porque sí. dirían, no, pues no me puede llevar mi familia porque Ajá, trabaja ajá, y no me puede acompañar mi papá porque, pues porque no puede estar ajá. dentro de la marcha, ¿no? Y no me puedo ir en pecero porque no existe un transporte público en el que yo pueda acceder. Entonces, Exactamente. ¿cómo voy, Sí, no? sí, sí. Pero no, es como el episodio pasado lo comentaba, donde te metes a un tema y si hablas de un tema te metes a otro, a otro, a otro y Ajá. nunca terminas, nunca Sí, sí, terminas. sí. Es algo en donde es difícil ponerle un orden porque todo es la causa de la causa de la causa de la causa Ujú. y es un cuento donde pues está difícil hallarle como un punto de origen. Ok, hay que partir de aquí. Entonces pienso yo que cada persona mete su granito de arena, ¿no? Como por ejemplo tú que metes tu granito de arena desde la inclusión. Ujú, Personas del feminismo pues lo hacen también ujú, desde su experiencia y ujú. así como que muchos movimientos sociales ponen su granito, pero me causó mucha curiosidad eso. Sí. Volviendo un poquito al tema que habíamos Ajá. tomado antes, como las personas dentro de la sociedad, ¿qué rol tú crees que tienen las personas que no viven una discapacidad en este proceso de inclusión? ¿Cómo pueden ser verdaderos aliados? Fundamental, súper importante. Yo diría que tan importante como las personas con discapacidad. Para mí es un 50-50. Si la otra persona no pone el otro 50, no podemos avanzar. Creo que lo que decía, las personas con discapacidad podemos trabajar mucho en nosotras mismas, pero si la sociedad no hace conciencia de la importancia de la inclusión, poco a poco, haciendo conciencia de esta discriminación, este capacitismo que está, ¿no? Que no es necesariamente que alguien vino y nos dijo, oye, tienes que creer que no sé, que una persona con discapacidad no puede estudiar, o una mujer con discapacidad no puede tener hijos. No es que alguien directamente no lo diga, pero en la cultura está. Entonces es muy importante que todas las personas empecemos a cacharnos en esas ideas y que la vayamos cambiando poco a poco, porque si no, esas ideas nos van a llevar a comportamientos que pueden ser altamente discriminatorios y capacitistas para las personas con discapacidad. Entonces, ¿cómo podemos ser verdaderos aliados y aliadas? ¿Cómo pueden ser? Eh, pues informándose sobre el tema, preguntando si no sé. A veces nos da mucho miedo preguntar y se entiende porque no queremos ofender, no queremos que hacer algo mal y eso nos genera mucho miedo a veces, pero la realidad es que la disposición que podemos ver las personas con discapacidad cuando alguien se acerca y pregunta, oye, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué necesitas? ¿Necesitas ayuda o no? Eso es la diferencia
en muchos momentos. Entonces, si tú no sabes cómo apoyar, no te preocupes, es normal, no estás obligado, no estás obligada a saber, pero pregunta y ya con eso estás haciendo el cambio. Claro. ¿Podrías darnos ejemplos como de los que una persona que no está informada en el tema no tomaría como un comentario capacitista o una acción capacitista, pero que sí lo es? Bueno, hay muchos ejemplos capacitistas. Pero yo el primer ejemplo que oí hace como unos 8 años, cuando aprendí el término, es un término relativamente nuevo, sobre todo en México, Ujú. era como este comentario que es muy común entre las personas, que es cuando una mujer está embarazada y dice que sea mujer o hombre, pero que salga completo, ¿no? En ese punto obviamente no quieren ofender a nadie, es como una felicitación, pero el simple lenguaje a veces no le damos la importancia al lenguaje que tiene, porque como hablamos, pensamos. Y en esa simple frase estamos diciendo que si no sale con el cuerpo que nosotros consideramos que está bien, entonces eso está mal. La infantilización también es todo un tema. Todas las personas con discapacidad, tengamos la discapacidad que tengamos, pasamos por todas las etapas de desarrollo. Entonces es muy importante que se quite este pensamiento que somos niños, niñas eternos, que, que no vamos a poder hacer algún tipo de actividad. La verdad es que hay muchos ajustes y cada vez hay más con la tecnología. Entonces no hay que enfocarse en el reto, sino en las posibilidades. Y cuando te enfocas en las posibilidades, ves que muchas veces son mucho más que los retos. Exacto. Pensamientos como el que me dijeron una vez que Amanda tiene discapacidad, pero es muy inteligente, ¿no? Cosas que no tenían que ver en su momento, pero tienen que ver con que vemos la discapacidad como algo negativo. La discapacidad es una característica de la persona. La discapacidad no se sufre ni se padece. Lo que se sufre y se padece es la discriminación y las barreras. Y sí se sufre un montón, pero no es la discapacidad, son las barreras. Entonces la discapacidad no es nada malo. La discriminación sí, y hay que hacer esa diferencia. Exacto. A mí, no sé si qué tan capaz, bueno, no, sí es completamente capacitista, pero el hecho de que también se les tome como a burla, es decir, que no se les pueda tomar en serio. Últimamente en TikTok, en TikTok, yo he estado viendo en mi inicio que ya se ha estado hablando un poco más, ¿no? Me han aparecido videos de personas con discapacidad. Una, la verdad, no me acuerdo del nombre de las personas, Ujú, pero es un muchacho que tiene enanismo, ujú, ujú. acondroplasia, no Ajá. recuerdo, ¿no? Sí, sí, Y le sí. hicieron una entrevista. Entonces, él hablaba muy serio, se tomaba todo muy serio, Ujú, es un hombre muy atractivo. ujú, Entonces, no es común ver eso en una persona con discapacidad, una persona segura de sí misma, ujú, una persona que se nota a leguas, en donde si tú le haces un comentario riéndote de él o tomándote a burla lo que él dice o cómo se ve, él no te va a responder con la misma, ¿no? Porque estamos acostumbrados a no tomar en serio esas personas, como ujú, que no pueden tener pareja, como que no ujú, pueden tener una vida, pues como cualquier otra persona ujú, lo puede tener. ujú, Entonces se me hace algo muy importante ver que esto ya se está empezando a ver en redes, que no solo está la cara bonita, ¿no? De ujú, redes sociales, en donde están personas bailando, hombres ujú, ahí, todo hegemónico, ujú, sino que también ya existe la diversidad y me encanta que no exista la diversidad desde un punto de vista como de burla, sino de, oye, tómame en serio, o sea, ujú. tómame en serio, yo soy influencer, TikToker, como se diga o como Ajá. se crea la persona, Sí. pero la persona que te comento, Ujú, Carlos Eduardo se llama. ujú, Está muy informada en el tema. Vi la entrevista, no la vi completa, me faltó un poco, pero hablaba de muchas cosas que se viven dentro de la discapacidad, como el hecho de que, por ejemplo, contraten enanos, ujú, para pelearse. O ujú, sea, son cosas
que pueden dar risa, ¿no? Porque yo lo vi en redes sociales, en los comentarios, en donde se reían de, ay, es solo un chiste si les pagan. Ujú, Y dices, no se ujú, trata de eso, no se ujú, trata del dinero, se trata ujú. de cómo tú ves a esas personas, por qué las ves como un chiste, si son personas comunes y corrientes, porque solo los trabajos que pueden tener esas personas son trabajos en donde te estás riendo de ellos, te estás burlando de la condición que tienen. Creo que eso es muy importante. La discapacidad es parte de nosotros y nosotras y eso es un hecho, pero no tiene que ser algo que nos defina como tal. Somos mucho más que la discapacidad. Tenemos un montón de características más que la discapacidad. Entonces, creo que eso es muy bueno. Yo también ubico al muchacho que hablas y que cada vez más personas con discapacidad digan, mira, pues esta es mi realidad, esto es lo que yo vivo. También las personas que, por ejemplo, bueno, yo tengo discapacidad, pero también eh, tuve estudios sobre inclusión, creo que pues era importante. De repente me pasaba que en las primeras pláticas que daba, me decían, me invitaban a pláticas y me decían, para que cuentes tu experiencia. Y yo decía, bueno, está bien la primera vez, pero decía, pues no solo tengo mi experiencia, ¿no? También decidí dedicarme al tema de inclusión, tengo diplomado sobre eso, tengo la maestría en educación inclusiva, ¿sí? Entonces, obviamente las dos cosas son igual de válidas, pero no da por hecho que es de lo único que puedes hablar. También algo que me pasaba era como que, ay, quisiera que me dieras terapia, pero no tengo discapacidad. Yo decía, no, pues igual te puedo dar terapia. O sea, tengo una especialización, pero no quiere decir que no te pueda dar terapia si no tienes Wow. discapacidad. Entonces también son cosas que hay que tomar en cuenta porque luego se nos va y centramos o limitamos a la persona en un solo tema y pues no debe ser así. Por supuesto que no, y luego más con lo difícil que es estudiar, como prepararte tantos años sobre un tema que tienes múltiples cosas que decir y aportar sobre eso, para no poder expresarlo y que te reduzca a nada más discapacidad y lo mal que lo pudiste haber pasado, que es importante, como lo mencionas, por supuesto que es importante, pero pienso yo que hay espacios, ¿no? Hay espacios y que para nada debe ser reducida a nada más la condición que tienes, sino a todo el esfuerzo que has hecho para poder aportar. Y que se vea la discapacidad como algo más precisamente, ¿no? Lo que estamos comentando, como algo en donde no es algo que define, simplemente es algo que está, que Claro. está ahí y que pienso yo que tiene tanta relevancia por los retos, ¿no? Puede ser por los retos que tiene, porque si una persona no tuviera tantos retos al realizar cosas por su discapacidad, poco se hablaría o poco se tomaría como algo para hacer énfasis, ¿no? Entonces, si los retos existen, pues obviamente se va a notar más la discapacidad, no se va a notar el hecho de que no puedas hacer algo Ujú. y va a dejar invisible todas las cosas que sí puedes hacer. Entonces, pues me parece muy importante el punto que diste y cómo has sido tú también, pues, minimizada a una condición que tienes, ¿no? A mí en algún punto te voy a contar, porque cuando estaba buscando trabajo, eh, me encontré a una persona que fue deportista paralímpica, la cual le agradezco mucho porque me apoyó mucho en ese sentido, pero me dijo, te ayudaría mucho que hicieras un deporte para que te vieran más y te dieran un trabajo. Y yo le dije, no, pues es que yo no, el deporte no es lo mío, estudié psicología, ¿no? Entonces es un poco como justo sí este pensamiento donde limitamos a las personas con discapacidad, como cada persona con discapacidad es diferente, ¿no? Exacto. Mira, me gustaría hablar más Ajá. sobre
que no te gustan los deportes porque difiero. Yo siento que podría ser muy buena en los deportes. Ah, yo Pero, no. mira, vamos a hablar de eso fuera de cámara. Ok, ok. Ya como última pregunta, Ajá. ¿cómo te sentiste? ¿Cómo te sentiste siendo parte de este proyecto? Yo me sentí, la verdad, muy emocionada de poder tener este programa también, y lo digo enfrente de las cámaras, muy orgullosa de ti, y te lo he dicho Ay, fuera también, gracias. porque yo sé que no es fácil decir como que aviento y hago esto, y es la primera vez que lo hago. Entonces, la verdad, estoy muy satisfecha con lo que se hizo, cómo se hizo, el mensaje que se pudo dar. Creo que fue un paso bien importante para el programa de inclusión, tener un espacio propio para hablar de estos temas que son tan importantes. Entonces, muy feliz, muy orgullosa del proyecto, muy orgullosa de ti, y, y pues agradecida. Sí, yo también estoy sumamente agradecida contigo y con Ari que no nos pudo acompañar este jueves, pero que también hubiera sido un gusto tenerla aquí y platicar, que ella fuera parte de esta plática. Entonces estoy muy agradecida con ambas de que me hayan considerado, ¿no? Ujú. Para participar en este proyecto y, y que a pesar de que es mi primera vez hablando en cámaras fuera de mis redes sociales, este pues se me haya tenido confianza, ¿no? Se me haya tenido paciencia de los nervios que tal vez tuve al primer episodio Ujú. y también dificultades que pude haber tenido, ¿no? Que no hubo tantas de tal vez de no venir al programa, pero de ahí en fuera sí hubo varias cositas en donde pues hubo mucha paciencia por parte tuya principalmente, que pues es con la que yo mantengo contacto. Entonces, pues yo también estoy sumamente agradecida. Cosas absolutamente normales, y la verdad es que lo hiciste muy bien, y te tienes que ir muy orgullosa tú misma del trabajo que hiciste. Muchas gracias. Ya por último, ¿te gustaría dar un último mensaje? Sí, agradecer mucho a las personas que nos escuchan, a abrirse a nuevas voces, y que sepan que ahí está el programa de inclusión. Estamos ahí en el edificio AD10, donde también está el psicopedagógico, para apoyarlos en lo que necesitemos. Tenemos atención psicoemocional para alumnado con discapacidad o neurodivergencia, y también nos puedes seguir en las redes sociales de Preinclusión, y en Instagram y en Facebook, y por ahí si me quieren seguir en TikTok. Ah, Incluso sí. Amanda sube videos sobre... Ah, perdón, tú dile. Yo ya te ando dando tu cadena. promoción. De repente subo videos sobre estos mismos temas, sensibilización sobre discapacidad y neurodivergencia. Se llama Inclusión con Amanda, si por ahí le quieren dar una checadita. Ok, muchísimas gracias Amanda por estar en este último episodio. Me encanta que el último episodio de este programa haya sido contigo. Reitero que me hubiera gustado que también hubiera estado Ari, pero pues no se pudo. Entonces, eres muy buena representante de Ari, de RCU de todas maneras. Sí. También muchas gracias a ustedes que se tomaron el tiempo que se han tomado el tiempo más bien de estar viendo los episodios que hayan visto, de dejar comentarios, porque sí, aunque no los leía en el programa porque no sabía cómo manejarlo, ¿no? Ya hasta lo último ya dije, no, pues pongo la programación aquí, no, pero ya para qué. Ya en el último episodio, pues ya, ¿no? O sea, pero de todas maneras, muchas gracias por los que se tomaron el tiempo de comentar. Estoy muy agradecida de que haya personas que les interese en este tipo de temas y que tengan la apertura a seguir aprendiendo, porque como lo dijimos, tendemos a rechazar lo que no conocemos, y que ustedes estén interesados en no hacer eso, en no ser parte de la mayoría, que quiero pensar que ya no es la mayoría. Me alegra mucho que se vea un cambio, más allá de lo que una persona pueda creer. Entonces, muchísimas gracias de nuevo y gracias. Bye. Gracias, bye.